Bueno, vamos a hablar entonces ahorita de medicina de biorregulación. Medicina de biorregulación de sistemas. Primero, ¿qué es? Es una modalidad terapéutica que promueve la autorregulación de los procesos biológicos del propio organismo, favoreciendo la resolución o la prevención de la enfermedad. Esto es una medicina totalmente distinta. Los medicamentos son en microdosis y sirven fundamentalmente para estimular la curación mediante procesos fisiológicos. Lo que vamos a hacer es que a través de dosis muy pequeñas hacemos que la propia célula se estimule para buscar la curación. Dentro de la medicina biológica de autorregulación existe algo que se llama homotoxicología. ¿Qué es la homotoxicología? La homotoxicología realmente es un puente entre la medicina alopática y la medicina homeopática. Ella puede utilizar medicamentos alopáticos y puede utilizar medicamentos homeopáticos. Lo que pasa es que la dosis es totalmente distinta a la de la medicina alopática. Usan microdosis y tienen los mismos efectos. Se apoya mucho en la ley de efecto inverso, que es la ley de homeopatía, a través de mecanismos de toxinas diluidas. Acuérdense que la homeopatía utiliza muchas cosas. Venenos de serpientes, venenos de alacrán, plantas tóxicas. Utiliza cosas muy distintas. Cuando empiecen a entrar a este mundo, se van entonces a dar cuenta de que, oye, ¿cómo es posible que algo que funciona como un veneno me pueda curar? Bueno, básicamente lo que buscamos es que pequeñas dosis de esto estimulen los mecanismos celulares para hacer algún efecto. Y la ley de la semejanza, también de la homeopatía, que utiliza mecanismos enzimáticos o de excreción, bien sea para acelerar o para inhibir. El doctor, el creador de lo Rekebeck, Hans Rekebeck, es un médico totalmente alópata, formado por academia. Nace en 1905, se gradúa en 1927 y resulta que el papá de él se enferma de una nefrosis, un problema renal. Busca, obviamente, médico alopático, busca todos los médicos alopáticos conocidos, amigos de él, para ver cómo podían ayudar a su papá. Y fue imposible. Hasta que en Alemania la homeopatía existe desde hace muchísimo tiempo, es una escuela lo suficientemente fuerte, quizás como para decirles que prácticamente el 70% de los alemanes se atiende con homeopatía. Y bueno, él buscó un médico homeópata. Y resulta que el médico homeópata, unicista, con un solo medicamento, curó al papá. Rápido. Entonces, obviamente a él le asombró mucho y dijo, ¿qué será esto? ¿Qué tipo de medicina es? Y comienza a estudiarla. Pero nunca dejó la alopatía y busca una nueva forma que es utilizando dosis muy diluidas de los medicamentos para obtener efectos. Al inicio, escucharon a Vinicio conversar sobre el traumel. La gente que no lo conoce no cree mucho en él. Resulta que él está hecho realmente en diluciones muy, muy bajas de ciertos productos, árnica, belladona, te lo sabes todo, yo no, lamentablemente no lo sé, equinacia. Entonces, pero el que la prueba, oye, funciona mucho mejor que una aspirina, funciona mejor que
un diclofenac. Y de verdad, o sea, y tiene estudios súper avalados. Bueno, Reykjavik funda la marca Hill, ¿ok? Su laboratorio empieza, viene Segunda Guerra Mundial, él se dedica prácticamente más a la parte homeopática, pero funda una clínica propia, pero siempre con la alopatía ahí, pero en dosis mínimas. Y de ahí empieza a aparecer este denominado de la homotoxicología. La homotoxicología es una disciplina de la medicina, una rama de la medicina biológica, en que se emplean medicamentos bioreguladores homeopáticos y estos permiten estimular de manera natural la capacidad curativa que tiene el ser humano. El fundamento realmente es ese, o sea, nuestra medicina, la medicina alopática, es una medicina que todo es antiinflamatorio, antibiótico, antipirético, es contra. Aquí esta medicina utiliza el mismo potencial del cuerpo, de la célula, para autorregularse e inhibir todos los síntomas. Los principios básicos de la homotoxicología. Primero, él empieza por el sistema inmunológico. Él regula todo el sistema inmunológico. Regula, por ende, la inflamación. Elimina las sustancias tóxicas, restablece el funcionamiento de la célula y es en sí un tratamiento bioregulador, totalmente opuesto a nuestra medicina alopática. Nosotros tratamos siempre de inhibir el sistema inmunológico, inhibir la inflamación, inhibir. Aquí no, aquí es regular, que es totalmente distinto. Bueno, la diferencia con la alopatía, los medicamentos son químicos sintéticos, los de la alopatía. Los de la homotoxicología suelen ser medicamentos obtenidos de la naturaleza de diferente tipo, del reino animal, vegetal o mineral. Se contraponen a una manifestación del cuerpo por bloqueo o por inhibición, los anti, lo que habíamos mencionado. No resuelven el problema inicial, el de base. Ellos calman el síntoma, pero no resuelven el problema de base que está causando la enfermedad. Los compuestos de la medicina homotoxicológica son muy diluidos, actúan directamente sobre la causa, no inhiben los síntomas, sino actúan sobre la causa, la modulan, la regulan y usa mecanismos propios de la célula o de los tejidos. Dime. No, no resuelven el problema inicial, me refiero a los alopáticos. Los alopáticos son medicamentos químicos, ¿ok? Que lo que hacen es bloquear el síntoma. Pero lo que te está causando ese síntoma no lo resuelve. No resuelven el problema inicial. Este no es alopático, este es el homeopático o el homotoxicológico. ¿Okay? Quizás no viste cuando hice la diferencia entre uno y otro. Ok, quizás este es el cuadro, no se ve mucho, pero bueno, vamos a explicarle, este es el cuadro básico de la homotoxicología. Y aquí van a entender todas las evoluciones de la enfermedad. Esto está dividido en 3 partes, según el tejido de donde provenga. Cada tejido se diferencia desde el punto de vista embriológico y cómo funcionan. Ok, vamos a ver. Hay una fase humoral, una fase matricial y una fase celular. ¿Ok? En este caso, esto es el ectodermo. Piel, mucosas, tejido nervioso, la parte del ojo y la parte nerviosa y sistema nervioso central. Cada uno de ellos tiene una evolución. Esto es la famosa teoría del barril. Todos los días nosotros consumimos algo que pueda resultar tóxico. Todos los días comemos arepa. Y la arepa la hacemos en el budare. El budare es de aluminio. Cuando el aluminio se expone al calor, a cierta temperatura, el aluminio se desprende, salta. Y bueno, va ingresando dentro de la arepa y vamos comiendo
poquitas, o las caraotas en el caldero, va soltando poquitas cantidades, muy, muy poquitas, no las logramos inclusive detectar. Va saturando, poco a poco vamos llenando ese barril, hasta que llega la última gota. Hasta aquí todo es reversible, con los mismos mecanismos que tiene el cuerpo. Aquí sí ya se nos va complicando la cosa, pero cuando ya entramos en la fase celular, es irreversible. ¿Ok? Ya tenemos instalado el Alzheimer. ¿Lo entienden? O sea, hay momentos en que sí se puede revertir, dependiendo del tejido y en la fase donde nos encontremos, utilizando los medicamentos para aumentar la excreción o quelar si es en el caso de un metal, o inhibiendo un proceso inflamatorio. Esto es aplicable a cualquier enfermedad. ¿Ok? Nosotros le vamos a pasar este material, sí. Yo después voy a ver si le puedo conseguir mejor porque veo que no quedó el link. Bueno, esto sería para la endodermo, el mismo principio, ¿ok? Y esto sería para el mesodermo. Todos los tejidos tienen el mismo comportamiento. Lo que quiero que aprendan de aquí es que la enfermedad tiene esta progresión. Si nosotros no hacemos nada, siempre vamos a llegar aquí. Y esto es irreversible. Lo que quiere hacer la motoxicología es evitar llegar a este momento. Es tratar de revertir. Hasta aquí tenemos los mecanismos biológicos para poder hacer ese trabajo nosotros mismos, solo con pequeños estímulos para que nos ayuden. Un concepto básico de aquí es el espacio de Pissinger. Han escuchado esto, ¿verdad? Okay. Esto es prácticamente el pilar de lo que va toda esta medicina. Existen unas vías aferentes que están compuestas por los capilares y las fibras terminales nerviosas. Y existe una vía eferente que es el sistema linfático. En todo ese medio, en el mare magma, está el líquido extracelular. Y hay una comunicación, ese líquido que forma como una especie de gelatina o de gel, entre capilares, fibras nerviosas, sistema linfático, hormonas, productos químicos, medicamentos, todos van a hacer un efecto ahí. Y ocurren unos cambios electroquímicos físicos con repercusión biológica. No es tan sencillo como nosotros creíamos que termina el axón, libera acetilcolina, llega al otro axón, absorbe las vesículas con acetilcolina y funciona. Es mucho más complicado. Ese líquido extracelular forma como una vía activa. Es muy pobre en proteínas, es muy abundante en polisacáridos, electrolípidos y lípidos insaturados. Y él funciona como una vía donde pequeñas acciones en ese lugar tienen grandes repercusiones en todo el organismo. Todo el organismo. Y es altamente transmisible. En apenas 30 segundos es capaz de hacer acción en un sitio y tener una respuesta a distancia. Bueno, este es un sistema básico de Pissinger normal, sano, saludable. Tenemos la célula en donde entre el espacio de los capilares, las vías oferentes van haciendo su acción en el líquido que está bañado ahí. Cada célula, obviamente, tiene su composición en cada uno de los tejidos del organismo. Y estas pequeñas interacciones, bien sea que excreta, bien sea que reciben, van a hacer acciones en todo el organismo. Y viene un sistema de Pissinger en estado mórbido. Ya estas interacciones no ocurren, hay barreras que se establecen porque se afectó el espacio extracelular. Donde se afecta ese espacio extracelular, ya no vamos a tener la misma respuesta. Esto es cuando ya está encharcado, cuando ya tiene mucha basura este sistema, cuando ya es imposible tener esa transmisión, cuando ya
se cambió la forma del líquido extracelular, cambió, porque ingresaron cantidad suficiente de tóxico que es imposible de eliminar. Bueno, lo que les había dicho, que existía una fase humoral, una fase celular, que en algún momento podemos hacerlo y que ya al final ya no existe vuelta atrás. Lo que tenemos que tratar de evitar es eso. Este es un gráfico mucho más sencillo de lo que le acabo de explicar. Es para que vayan viendo cómo en la parte de excreción, cómo van progresivamente hasta llegar a formar cáncer, cuando ya la célula no es capaz de revertir. No me sirve tratar a un paciente cuando llegó a la última fase, porque es muy poco lo que podemos hacer, porque los mecanismos que tenía la célula fueron vulnerables, ya no los tiene. Gracias. Me dijeron que les era corto. ¿Preguntas? Eso del Alzheimer, que bueno, es algo como, no necesariamente Alzheimer en enfermedades, en demencias seniles, la tenemos que aplicar es la prevención. Ya una vez que está Exactamente. instalada la enfermedad, pues digamos que No tiene mucho sentido. O sea, es muy poco el avance o el progreso que podamos tener. Lo que les quería enfocar con esto es, existe una medicina que utiliza mecanismos propios del organismo para revertir. Existen momentos en poderla dar, pero va a llegar un momento en que no podemos hacer nada. Básicamente es eso lo que les quería transmitir. Estoy seguro que ustedes van a tener una clase especial, un módulo, perdón, especial de homotoxicología. ¿Ok? El enfoque es muy distinto porque ahí le van a hablar de cada medicamento, cómo actúa, qué se hace, cómo se indica. Pero es para que entiendan de que se puede suministrar hasta cierto punto, después es irreversible. ¿Ok? Bueno, lo primero, cambiar el budare. El budare no existe. Pueden llegarse hasta Barquisimeto y compras un budare de barro, opción 1, ¿ok? Para tratar de evitar eso. Este, no, son opciones. Lo que les había hablado al principio. Claro, no, mentira, los americanos tienen más Alzheimer que nosotros. Quizás uno, evitar o prevenir que sigan nueva intoxicación, o sea, que le sumes más. Obviamente, si podemos identificar cuál es el metal que tiene, utilizar los mecanismos biológicos para tratar de excretarlo, sacarlo. En este caso del aluminio podemos utilizar quelaciones. El tipo de quelación va a depender de qué tan grave está el paciente, qué tan urgido, qué tantos síntomas tiene. ¿Se acuerdan que les había hablado que tenemos unas quelaciones que trabajan muy, muy, muy lentamente? Igual tenemos unas quelaciones que trabajan mucho más rápido. Entonces, ver dónde, cómo queremos tratar a ese paciente. Pero lo primero es quitar el budare. Perfecto, es lo que más se recomienda. Acero inoxidable o ollas de vidrio. Yo les voy a ser sincero, nunca. Sí, bueno, es vidrio. Es un vidrio especial para el calor. Eh, es muy difícil evitar eso, pero bueno, siempre hay alternativas. Pueden hacer las arepas y las ponen en la rejilla del horno. Ahí no tienen aluminio y tienen acero inoxidable. Tratar de hacer lo posible. Yo creo que eso tiene teflón y debajo del teflón tiene aluminio para que no sea tan pesado. Lo ideal sería hacerlo en ollas de hierro colado, curadas. Sería lo ideal. Sí, 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 de ahí de hierro colado. Lo que pasa es que son difíciles de conseguir, son muy costosas y sobre todo son muy pesadas. Lo primero que tienes que es convencer a la que hace las arepas de que cargue el budare. No, pesan, pesan, pesan. No, bueno, tampoco así.
No, 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 pero sí hay budari. Los que están interesados aquí en Caracas, los de Barquisimeto los traen en, en la Trinidad, en la donde está pues, no el bingo, el parque que donde están todos la Hacienda La Trinidad. Ahí, el primer local donde venden cosas de artesanía, ahí venden los budares de Barquisimeto, ya te los curan con cambur, con hoja de cambur. Bueno, ok. Gracias, doctor Loreto. Vamos a continuar con el doctor Iván Besara. El doctor Iván Besara es médico, cirujano bariátrico y tiene bastante medicina antienvejecimiento y medicina de bioregulación. Él tiene amplia experiencia en el manejo integral del paciente en todos estos aspectos y sobre todo la parte del manejo cardiovascular del paciente con terapia de quelación. Porque si bien la quelación, esta parte de metales pesados, los metales tóxicos, etcétera, también la quelación con EDTA específicamente, que en primera línea barre ciertos elementos metales pesados que están en circulación. Hay que diferenciar que, por ejemplo, el mercurio generalmente no está en circulación y no sale con EDTA, pero plomo, aluminio, cadmio, níquel, que son elementos que en proporción están circulando, se retiran con EDTA. Ahora, el plomo es un calcio mimético, es decir, cuando hay altos niveles de plomo, imitan la presencia de calcio y sustituyen la función del calcio. Entonces, el EDTA quela calcio y quela plomo. Una vez que se retiró el plomo, bueno, comienza a quelar calcio. Y el calcio tiene un metabolismo que puede generar inflamación y sobre todo darle rigidez a la placa teromatosa en las deposiciones de calcio. Por lo tanto, el EDTA tiene una función bastante en el aspecto cardíaco del paciente. Hay un... Sí, hay un ladito. ¿Cómo están? Buenos días. No, déjalo, no hay problema, porque esto es otra cosa. Sí, ¿cómo están? Besara, con Z. Esto es una presentación que quise traerles, pero antes de empezar con mi presentación, gracias al licenciado Vinicio que dio aportes sobre lo que soy. Y bueno, ustedes dirán que hace un cirujano bariátrico metido en este ramo. Realmente es algo bien complejo, claro. Pero es que definitivamente el paciente obeso es un paciente que es un libro, tiene todas las enfermedades. Entonces estamos hablando de que tienen patología cardiovascular, patología tiroidea, tienen patología de todo el trastorno metabólico, patología de páncreas, resistencia a la insulina. Entonces, definitivamente cuando uno empieza a tratar de corregir la obesidad, uno no puede aislar el resto de las patologías, porque todas están definitivamente afines. Y quise traer esto porque cuando uno habla de enfermedad endotelial, que es uno de los principios, una de las principales causas de daño de los pacientes obesos, esto no lo hice yo. Esto se los traigo a colación porque esto lo hace inteligencia artificial. Y me pareció interesante cuando yo empiezo a hacer mi presentación, buscar qué haría la inteligencia artificial, porque todos vamos hacia eso. Estamos en un punto de transición en donde nosotros vamos a encontrar que la inteligencia artificial nos va a arropar y o nos metemos
o nos aislamos y nos apartamos. Pero yo creo que definitivamente no podemos aislarnos, porque ya está dentro. Hoy salió en la noticia que hay un programa de inteligencia artificial que iban a hacer la versión 5 y la difirieron por algo será, porque debe ser que es tan importante el cambio que van a frenarlo un poquito, pero eso viene. Entonces esto lo hace inteligencia artificial y me parece muy interesante verlo, porque miren lo que habla la inteligencia artificial. Ellos clasifican prácticamente una presentación, cómo debería estar estructurada la presentación en un orden bastante específico. Igualmente miren aquí la introducción, entonces hacen una introducción de lo que es la terapia de quelación y hablan de la enfermedad endotelial. En este caso, yo lo coloqué como enfermedad endotelial. En otro lado, también hice una búsqueda de la inteligencia artificial directamente en la página del ChatGPT, que es el OpenAI, que es el que hace justamente la búsqueda de lo que nosotros necesitamos por la inmediatez. Y miren lo que dice con respecto a la terapia de quelación. La terapia de quelación es un tratamiento médico. Entonces, cuando hablamos de que es médico, definitivamente es porque tenemos que hacerlo profesional calificado. Procedimiento que debe ser realizado definitivamente por un médico. Todas estas terapias, en la medida que van avanzando, mucha gente no médica se ha tratado de ir incorporando este tipo de terapias por la parte económica, básicamente, sin nociones del manejo médico de los pacientes. Aquí habla de que se utiliza el EDTA, que sirve para eliminar metales pesados y minerales no deseados del cuerpo. Y al final dice que a pesar de algunos estudios sugieren esta terapia puede tener ciertos beneficios para la salud, su eficacia y seguridad no están completamente establecidas. Algunos estudios han mostrado efectos secundarios adversos, daño renal y problemas cardíacos. Entonces, definitivamente, el que se va a someter a este tipo de terapia siempre tiene que estar monitoreado. O sea, no podemos, un paciente con insuficiencia renal, no podemos pretender que vamos a hacerle una terapia de quelación y lo vamos a predisponer a un tipo de lesión mayor a nivel de los riñones, porque todo lo que nosotros introducimos al cuerpo se va bien sea por vía intestinal, pero predominantemente por vía renal. La terapia de quelación es específica, arrastra metales o arrastra minerales y todos se van por la vía renal. Entonces definitivamente necesitamos tener eso como base y pacientes que tengan patologías de base importantes como insuficiencia renal pueden ser tratados y después van a ser, son casos específicos que luego vamos a hablar un poquito de eso, pero tienen que ser manejados en forma inteligente. No pueden ser manejados como la población general. Ok, entonces fíjense cómo se estructura esto, pero al final a mí me gusta mucho esto porque vamos a ir viendo que ellos introducen, luego dan las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y dan la prevención, cómo debería prevenirse la enfermedad endotelial. Ahora vamos a ver la competencia, nosotros. Yo en este caso hago mi presentación y comparo más o menos lo que puede hacer la inteligencia artificial, que ya puede ser manipulada, porque yo puedo empezar a armar una presentación con la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, la enfermedad, el endotelio, como un órgano, porque ya hoy en día es considerado un órgano, es justamente la capa más interna de los vasos sanguíneos y linfáticos.
Tanto así que recubre todo lo que es el árbol arterial, la parte vascular sanguínea, y también hay una recubierta dentro del corazón que llamamos el endocardio, que todo es parte de lo mismo. El endotelio y endocardio es prácticamente en el endocardio una prolongación del endotelio a nivel cardíaco. Forma una capa de células entre la pared del vaso y el flujo sanguíneo, es decir, es lo que aísla el contacto de la pared con el flujo de sangre que está en el interior del vaso sanguíneo. Es la interfase sangre y el resto del cuerpo. Es decir, es una estructura súper importante porque prácticamente va a hacer que el paciente o la persona no tenga algún daño propio porque es una estructura que está protegiendo el vaso sanguíneo. El endotelio puede medir o cubrir aproximadamente 3.500 pies cuadrados. Y tenemos una capa justamente superficial, que es esto que llamamos el endotelio glicocálix, ¿ok? Que es la que realmente protege al endotelio como tal. El endotelio forma varias capas. Y vemos que la superficial son como unas vellosidades. Entonces hablamos que las vellosidades que protegen esa capa endotelial. Es una capa superficial que después lo vamos a definir cuando hagamos la práctica. Vamos a visualizar a nivel de la parte vascular, con el ultrasonido carotidio, vamos a visualizar una capa negruzca, superficial, entre el flujo de sangre y la pared del vaso. Esa es la capa que llamamos endotelio glicocálix, y que es una capa a pesar de que protege y que genera tiene funciones específicas, se puede dañar con algunas cosas que vamos a ver posteriormente. Generalmente lo que causa el daño a este nivel del endotelio glicocálix es lo que llamamos el estrés oxidativo. ¿Alguien conoce lo que es el estrés oxidativo? Alguien que me diga por lo menos una definición básica ahorita. Bueno, radicales libres, muy bien. Realmente es un desbalance, un desequilibrio. Entonces hay un desequilibrio entre lo que es radicales libres, que son sustancias que van a inflamar, con sustancias antioxidantes. Entonces, generalmente los antioxidantes los produce un factor nuclear, que hoy en día el principio de la medicina regenerativa y de todo este tipo de terapias, el principio es tratar de activar ese factor nuclear que es el protector, el que produce antioxidantes, que es el NRF2. El factor nuclear eritroide 2 es el que protege al cuerpo porque es prácticamente a nivel nuclear, en el núcleo de las células, el que estimula esas sustancias antioxidantes. Pero tenemos por otro lado un factor nuclear que es el kappa beta, que es el que produce las sustancias oxidantes. Entonces ellas tienen que estar en un balance. Cuando hay un desbalance, es decir, que el kappa beta predomina, generalmente el otro no logra atenuar el impacto que tienen esos radicales libres, y ese desbalance es el que hace que haya estrés oxidativo. Hoy en día tenemos herramientas que voy a hablar posteriormente de cómo medimos estrés oxidativo. El endotelio glicocálix es la primera línea de defensa, ¿ok? Entonces, a nivel del endotelio vascular. Y en cuanto a función, tenemos muchas funciones que tiene ese endotelio vascular. Mantiene el tono vascular, mantiene la tensión normal. Entonces, todo paciente hipertenso tiene daños a nivel del endotelio vascular. Sirve como barrera de transporte para controlar la permeabilidad vascular, así como hay permeabilidad intestinal que se puede alterar, que hoy en día está muy de moda, en todas las redes hablan de la permeabilidad intestinal. Hay también permeabilidad vascular. Cuando el endotelio vascular es alterado, es dañado, empieza una permeabilidad vascular que empieza a alterar la fisiología natural del endotelio y del vaso sanguíneo, y empieza a producirse lo que llamamos ateromatosis. En principio es una arteriosclerosis y posteriormente se convierte, al pasar los años, 2, 3 décadas, se convierte en una ateromatosis. Posee propiedades antitrombóticas y fibrinolíticas, es decir, tiene unas propiedades importantísimas porque justamente hace que prevenga trombosis a nivel de los vasos sanguíneos, modula la interacción entre la pared vascular, los leucocitos y las plaquetas circulantes, y actúa como un órgano paracrino, secretando ciertas sustancias vasoactivas, que las vamos a ver posteriormente.
Igualmente, ese endotelio glicocálix que le había dado anteriormente tiene otras también funciones. Induce el aumento del óxido nítrico, que es el que produce justamente que se vasodilate las arterias. Aumenta la superóxido dismutasa, que es la principal enzima que contrarresta todos los procesos oxidativos a nivel del cuerpo. Hablamos de que hay varias enzimas como la catalasa, que es bastante buena, está el glutatión, pero la principal es esta, superóxido dismutasa. Induce la protección tipo barrera, inhibe la adherencia plaquetaria a nivel de los vasos sanguíneos, alberga factores reguladores de la coagulación y previene la adhesión leucocitaria. ¿Qué puede ocasionar la lesión del endotelio? ¿Cuáles serían las causas? Principalmente podemos tener trauma directo por alguna lesión física, principalmente los pacientes hipertensos, por ese aumento del flujo, ese choque dentro de las paredes del vaso, esas turbulencias que se generan, puede ocasionar fricción dentro del vaso sanguíneo y ocasionar alguna lesión dentro del vaso. Esa es la principal causa. Después tenemos anormalidades metabólicas, como por ejemplo los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son un libro de problemas metabólicos. Entonces, el objetivo nuestro, aparte de tratar metales pesados, aparte de tratar obesidad, principalmente tenemos que ir controlando conjuntamente los problemas metabólicos del paciente, porque ellos son generadores de radicales libres. En la medida que nosotros nos adecuemos a que tenemos que hacer un control del proceso inflamatorio, vamos a lograr controlar todo el proceso. Pero si no logramos hacerlo, va a ser un círculo vicioso que el paciente no va a lograr salir de eso. De repente logramos desinflamar y provocar en el paciente quizás enlentecer el proceso, pero no lo vamos a lograr corregir. Si no logramos hacer un control metabólico adecuado, los niveles altos de LDL que se van oxidando y son los que ocasionan la alteración ateromatosa, tampoco lo vamos a lograr diferir, pues. En algún momento se vuelve a activar. La glucosa, sobre todo que la glucosa genera la formación de compuestos glicados, que son los AGEs. Estos compuestos glicados ocasionan daños severos a nivel de todas las células y estructuras, a nivel de membranas a nivel celular, enzimáticos, provocan daños a nivel de ciertas proteínas. Y la homocisteína, que por supuesto es prácticamente el generador de problemas a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Generalmente, una de las cosas que debemos hacer siempre es tratar de medir la homocisteína. Una de las cosas que vemos hoy en día con el tema de costos es que a veces es difícil para el paciente costear este tipo de estudios. Entonces tenemos un estudio básico para el control y medición de la homocisteína, que es una hematología completa. Cuando nosotros hacemos una hematología completa, buscamos el volumen corpuscular medio. Ese volumen corpuscular siempre se maneja entre 92, 95, 97, pero cuando pasa de 100, generalmente es un paciente que está oxidando, que está con radicales libres importantes y seguramente tiene la homocisteína alta. Es muy sencillo corregir este problema. Si ustedes le indican a ese paciente con volumen corpuscular medio alto por encima de 100, le indican simplemente vitamina B6, ácido fólico, que es la vitamina B9, y la cobalamina, que es la vitamina B12. Con eso logran el control de esto. En un mes, 2 meses ya está controlado el problema. Es decir, que logramos controlar uno de los factores de riesgo en ese paciente que va a ocasionar enfermedad endotelial. ¿Qué grupo de pacientes puede tener la homocisteína alta? Generalmente son pacientes que pueden tener incluso cáncer. Cuando la homocisteína persiste alta, generalmente es un paciente que potencialmente puede tener un cáncer que si no ha sido descubierto puede tenerlo oculto. Hay que indagar, por supuesto, pérdida de peso, hay que indagar si tiene sangrado rectal, hay que indagar si tiene sangrado urinario, hay que buscar causas. Si es algo reciente, entonces, por supuesto, todavía no se ha instalado el proceso y es más fácil sacarlo de lo que presenta en ese momento. También las infecciones por ciertos virus, como el herpes, la clamidia, la neumonía, son causas importantes de daño endotelial. Toxinas circulantes, los pacientes fumadores, metales pesados, por supuesto, aumento de la monoaminoxidasa, que también va a ocasionar esos daños.
y vamos a ver dónde causa los daños. Alteraciones genéticas, como por lo menos la hipercolesterolemia familiar y los polimorfismos que son infinitos. Podemos hablar de que pueden haber más de 2 millones de polimorfismos. Y es lo que está muy en boga hoy en día por la parte epigenética. Los polimorfismos son los que podemos controlar desde el punto de vista epigenético, que son el 70-80% de las causas de enfermedades hoy en día. Los problemas genéticos, que son estas alteraciones genéticas, prácticamente es difícil hacer un control genético. Lo que hacemos es utilizar la epigenética para que los genes no se expresen en enfermedades. Entonces logramos hacer un control epigenético para que la genética no se exprese, o se exprese lo que nosotros deseamos. Y las causas hemodinámicas, por lo menos como los casos de hipertensión, donde hay turbulencias de flujo sanguíneo a nivel de la bifurcación de los vasos sanguíneos, y es por eso que cuando hacemos los ultrasonidos carotídeos vasculares, buscamos justamente esas áreas de bifurcación, donde hay mayor turbulencia, y justamente cercano a esas áreas es donde posiblemente hay daño a nivel endotelial. Los factores de riesgo convencional para la enfermedad cardiovascular clásicos, ¿no? Son estos que son conocidos por todos. Dislipidemia, hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, tabaquismo, eventos cardiovasculares, edad, sexo, la raza, sedentarismo, proteína C reactiva alta, principalmente la ultrasensible, pero es difícil que lo hagan en la mayoría de los centros, y el síndrome metabólico como tal. Los factores de riesgo también cardiovasculares tradicionales representan el 50% de la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares y son el punto fundamental del ataque de las terapias actuales. Hoy en día, alopáticamente, este es el punto fundamental. Hay que identificar otros factores de riesgo desde el punto de vista nuestro, de nuestro interés, que sería el cardíaco, el vascular periférico y el cerebrovascular. En la patogénesis de la enfermedad endotelial, tenemos que el endotelio prácticamente es donde se inicia y progresa la enfermedad arteriosclerótica. Es el primer paso, es lo que va a suceder primero, y es lo que va a ocasionar hipertensión. Cuando esto se va prácticamente prolongando en el tiempo, es donde empiezan los daños importantes a nivel de algún sitio de los vasos sanguíneos. También sirve como índice integral para el riesgo total de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular. Nuestras terapias y las terapias futuras deben estar dirigidas justamente a la enfermedad del endotelio vascular y a la placa de ateromatosis. Tenemos herramientas para hacer el tratamiento hoy en día y vamos a verlas posteriormente. Hay un número infinito de agresiones que pueden ser causas, como les dije, hemodinámicas, aumentos del flujo, de la presión de flujo, aumento del flujo sanguíneo, desde el punto de vista bioquímico, alteraciones humorales, microbianas, nutricionales, metabólicas, etcétera, entre otros, que causan ciertos daños y ocasionan daños incluso antigénicos, que van a ir ocasionando y van a ir sumando ciertos daños que progresan y finalmente ocasionan inflamación, estrés oxidativo y respuestas inmunológicas. Estas respuestas inmunológicas inician principalmente a nivel intestinal, cuando hay esos daños a nivel intestinal también que permean sustancias que no deben permear, como proteínas que no han logrado ser digeridas suficientemente porque tenemos otro problema que es el de la tolerancia de ciertos alimentos o la intolerancia. Entonces nosotros nos enfrascamos a que tenemos que seguir comiendo pan, a que tenemos que tomar lácteos, pero no sabemos si de repente el lácteo, yo tomo un vaso de leche y me inflama y simplemente lo dejo pasar y sigo tomando leche y no importa y me vuelvo a inflamar. Esa inflamación crónica es la que hace que se vaya dañando la mucosa intestinal y empiece a permear. Esas proteínas que no logramos digerir, cuando permea, ocasiona esa reacción inmunológica, que cuando llega y atraviesa la mucosa intestinal, llega a unas células que se llaman células, hay células dendríticas, hay células de diferentes tipos, que alteran unos receptores específicos en esas células, que justamente son Toll-like receptors, que hoy en día son bastante conocidas, hay de muchos tipos, y que cuando altera, por ejemplo, el tipo 2, esto altera principalmente articulaciones, pero hay otros receptores que alteran directamente la parte vascular, y sería una parte de la fisiopatología importante
intestinal y aquí lo hablamos en la parte inmunológica. Esto termina ocasionando disfunción endotelial y alteraciones a nivel de todo el componente cardiovascular. Los factores inflamatorios causan liberación de esas citoquinas que son inflamatorias, que aumentan moléculas de adhesión, que son las BCAM1 y las BCAM2, que son factores determinantes en la migración de monocitos. Los monocitos son prácticamente unas células que van a ayudar a defendernos y terminan convirtiéndose en macrófagos, pero terminan siendo parte importante de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, migran esos monocitos a través de la pared endotelial, estos se transforman en macrófagos, los cuales captan ese LDL. Ustedes saben qué es el LDL, generalmente hablan de que es el colesterol malo. Generalmente, cuando hablamos del tipo de colesterol, el LDL y el HDL lo que son transportadores. Transportan ácidos grasos del hígado, en el caso del LDL, transportan del hígado a algún sitio donde el cuerpo necesite. Es decir, si hay alguna lesión endotelial, tiene que ser reparada y necesita ácidos grasos para reparar la lesión. Estos transportan el LDL a la zona donde esté alterada. Si tenemos una lesión a nivel de las carótidas, llevan el LDL y el que se encarga de recoger el exceso es el HDL. Cuando tenemos una disregulación LDL-HDL, el LDL aumenta y el HDL baja, que tenemos niveles bajos de HDL, entonces dejamos más ácidos grasos a nivel de los vasos sanguíneos y empieza a formarse una placa. ¿Entendieron más o menos? Esto principalmente activan los CD4 que producen mayor liberación de citoquinas. Entonces es como un círculo vicioso. Hay un proceso inflamatorio que sigue creciendo, es como una avalancha. Sigue creciendo y produce a nivel de las células espumosas el factor que les comenté, el kappa beta, el factor nuclear kappa beta. Y produce mayor inflamación. Aumenta todavía más los depósitos de calcio, que todo va contribuyendo y va sumando. El calcio empieza a formar como una estructura sobre la placa ateromatosa. Aquí vemos la imagen de cómo viene el comportamiento para la formación de la enfermedad endotelial, donde vemos en principio cómo migran los monocitos cuando hay una lesión, se convierten en macrófagos. Aquí empieza a captar los LDL se empiezan a oxidar y empiezan a acumularse. Aquí están oxidados y aquí vemos las células espumosas cómo empiezan a alterar todo y empiezan a sumar y empiezan a crecer y forman la placa. El mecanismo inflamatorio de la íntima entonces depende del estrés oxidativo, que es esa alteración, ese desbalance entre los factores que hemos hablado anteriormente, que aumenta, por supuesto, el factor nuclear kappa beta, que ocasiona mayores citoquinas proinflamatorias, que conduce al aumento de las metaloproteinasas. Este factor es sumamente importante. Yo no sé si conocen a alguien las metaloproteinasas. Bueno, son sustancias súper importantes. Hay aproximadamente 23 tipos de metaloproteinasas en el organismo. Y de esas 23, 14 van al sistema cardiovascular, o sea, al sistema vascular. Esta sería la causa principal. Y más o menos para que entiendan, ¿alguien hace estética aquí? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, por lo menos en la piel, que lo pongo como referencia porque más o menos entiendo. Cuando empieza el envejecimiento facial, hay una distorsión de lo que es la piel, los tejidos. Empieza a alterarse y empieza a caer la grasa porque perdemos firmeza, el colágeno se empieza a alterar. Y esa distorsión la ocasiona justamente las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas generalmente, así como les comenté anteriormente, en este caso las metaloproteinasas también están balanceadas con los inhibidores de las metaloproteinasas. Cuando se rompe el balance, empiezan las metaloproteinasas a aumentar y los disruptores de las metaloproteinasas empiezan a disminuir. Eso causa el desbalance. Las metaloproteinasas se encargan de hacer la reestructuración del tejido, reestructuración del colágeno. Entonces, todos los sitios donde tengamos pérdida de colágeno, por ejemplo, vamos a hablar de los pulmones. ¿Algún neumonólogo? Ah, chévere que hay un neumonólogo aquí. Cuando hay alteraciones a nivel de la pérdida de colágeno, a nivel del árbol bronquial, esto empieza a alterar principalmente metaloproteinasas. Cuando se altera y se altera justamente la concentración de metaloproteinasas, hace
que se pierda lo que llamamos el colágeno dentro del árbol bronquial y empieza a fibrosarse. Eso ocasiona alteraciones ebóticas, asma y todo este tipo de procesos. Eso lo ocasionan las metaloproteinasas. A nivel del vaso sanguíneo también ocasiona esto, y es la que rompe la íntima. Prácticamente ella, como tiene la función de empezar a degradar tejido para repararlo, pero como está alterado, hay un desbalance, no logra ser reparado, sino que lo que hace es dañar el tejido y rompe la íntima. Al romper la íntima, ocasiona la agregación plaquetaria y empieza a engrosarse la pared del endotelio vascular. Cuando pasa por encima ecosonográficamente de 0,7 milímetros, entonces ya el riesgo comienza a aumentar. Es decir, hablamos de un riesgo por encima de 0,8 milímetros. Esto lo logramos medir con el ultrasonido. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Se mide prácticamente con los vasos sanguíneos, se mide cómo está el endotelio vascular, cómo está la íntima del endotelio y si está engrosada, entonces un paciente que tiene riesgo potencial de infarto, de ACV y todos estos riesgos que hablé anteriormente. Y esto produce justamente esos riesgos. Fíjense, cuando uno busca en el Google académico las metaloproteasas con ateromatosis, vemos que hay ya 265 trabajos que integran esta asociación. Las causas de degradación del endotelio del glicocálix son aumento de la glucosa, por supuesto, la glucosa causa fenómenos de glicación, y nosotros principalmente en los pacientes diabéticos, obesos, usamos justamente la hemoglobina glicosilada para evidenciar esto. El aumento de la glucosa causa glicación, que son los AGEs. Los AGEs son fenómenos de glicación avanzada que cuando el azúcar se integra a este tipo de moléculas, empieza a dañar esas estructuras. Es decir, si se unen neuronas, daña la neurona. Son pacientes que van a presentar demencia. Si esto se une a células islotes de Langerhans, entonces los islotes empiezan a perder funciones. Si se unen a otras estructuras, cualquier estructura, enzima, hormonas, entonces hay un desbalance hormonal y el paciente empieza a sufrir. Entonces todas estas alteraciones las produce el aumento de glucosa. Es por ello la importancia hoy en día de hacer un control adecuado de lo que comemos y no dar cargas importantes. De hecho, las dietas hoy en día recomendadas, hablamos de dietas de cargas glicémicas bajas, más que índice glicémico bajo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de conocimiento para el paciente, es muy difícil decirle que ingiera alimentos con carga baja. ¿Por qué? Porque definitivamente tú puedes consumir un alimento con índice glicémico alto, pero en poca cantidad y está generando carga baja. Pero de repente usamos un alimento que contiene índice glicémico bajo, pero mucha cantidad, y esto puede ocasionar una carga final alta. Entonces, definitivamente necesitamos esto, integrarlo en la consulta para que el paciente empiece a entender todo este tipo de alternativas. Al hacer eso, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen una resistencia a la insulina, y cada vez que ellos comen azúcar, carbohidratos simples, etcétera, hacen picos de insulina, y esos picos de insulina dañan principalmente al paciente. Pero esos picos de insulina no van solos, van con picos de glicemia. Y picos de glicemia prolongados hacen que el paciente empiece a glicar. Es por eso que hacemos la hemoglobina glicosilada. Pero es el parámetro más fácil de hacer porque lo hacemos con un examen de sangre. Pero realmente no glica solo hemoglobina, glica todo en el organismo. Glica el ojo, entonces se quedan ciegos. Glica vasos sanguíneos, entonces empiezan a tener enfermedad vascular periférica, empiezan a tener infartos, ACV, todas esas cosas, y todo es el mismo origen. Aumento de la inflamación, eso es ocasionado por ese desbalance que le comenté de los dos factores nucleares que causan finalmente estrés oxidativo. La hipervolemia, esa hipervolemia es mediada porque todo va arrastrando también líquidos, causa edema y todo va condicionando mayor daño a nivel del endotelio. Y ese aumento del flujo, de la turbulencia en los puntos de bifurcación es quizás el de mayor riesgo, tanto desde el punto de vista cardíaco a nivel coronario, como a nivel de las carótidas. Entonces, dependiendo de dónde tengamos ese daño, si es a nivel coronario, va a ocasionar, si se rompe esa placa, un infarto de miocardio. Y si se altera a nivel de las carótidas, entonces cuando se rompe una placa, viaja al cerebro y causa una afectación tipo enfermedad vascular cerebral.
Desde el punto de vista de la fisiopatología, seguimos avanzando con, hoy en día lo que se busca es hacer angioplastia. Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión, se hacen angioplastias. Las angioplastias tienen el riesgo de que si la obstrucción es bastante severa, es decir, por encima del 90%, el flujo distal está comprometido. Cuando hacemos una angioplastia, esto va a condicionar una reperfusión del tejido que puede liberar toxinas que están posteriores a la obstrucción y esas toxinas pueden matar al paciente. Entonces esto hay que asumirlo con mucho riesgo y generalmente eso es lo que hacen los cardiólogos. Los cardiólogos hacen una angioplastia, colocan un stent y cuando reperfunden pueden ocasionar un daño que el paciente a lo mejor se muere después. Eso es lo que ocurre por el síndrome de reperfusión. El endotelio el glicocálix es una red de poliglicanos, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicolípidos y glicoproteínas que crean una capa similar como un gel que protege todo el endotelio vascular. Pero cuando hacemos o hacen los cardiólogos una angioplastia, al pasar la guía, solamente al pasar la guía dentro de los vasos sanguíneos, dañan el endotelio de todo el recorrido del vaso sanguíneo. Entonces son sitios potenciales para ocasionar daños endoteliales. Y justamente donde colocan el stent, ese stent queda recubriendo, ya lo van a ver en otra lámina, queda recubriendo el vaso sanguíneo y ese segmento quedó totalmente dañado ya, el endotelio glicocálix, que es justamente es para proteger el endotelio, pues. En cuanto disminuye también la relación estenosis con el evento cardiovascular, disminuye la inflamación y el engrosamiento de la íntima, es el objetivo, ¿no? Disminuir la placa ateromatosa, evitar la agregación plaquetaria, esos son los objetivos. Se restituye el endotelio glicocálix y mayor efectividad comparado con el cateterismo. Eso lo hace la terapia de quelación. Ese sería el objetivo nuestro, buscar este tipo de soluciones que pudieran ser mágicas si lo hacemos en forma inteligente y eso es lo que hoy en día estamos aquí para eso. Esta es la progresión de la enfermedad aterosclerótica, que fíjense que en décadas, en la primera década, empieza prácticamente normal, empieza discreto engrosamiento, en la segunda década pueden pasar años hasta que empieza a acumularse grasa y posteriormente en la tercera década hablamos de 30 años con patología endotelial, donde ya el paciente es hipertenso en esta zona, empieza a ocasionar esta placa ateromatosa que generalmente se recubre aquí de calcio. Y eso lo vemos en el ultrasonido. El ultrasonido ayuda para definir si la placa es dura, que tiene una cubierta cálcica, o una placa blanda, que tiene mayor riesgo, donde prácticamente es grasa. Entonces esa placa blanda con cualquier evento, hace ejercicio el paciente, aumenta la frecuencia cardíaca, se rompe la placa, hace un infarto o un ACV. Esa es la causa por la cual algunas personas empiezan a hacer actividad física y terminan con un evento, y esa es la causa justamente, que es una placa blanda, se rompe, viaja la placa y hace un embolismo. Desde el punto de vista ecosonográfico, fíjense aquí tenemos las zonas de bifurcación, que son las zonas de mayor riesgo, y vemos cómo van creciendo placas en esas zonas cercanas, sobre todo en pacientes que tienen algún riesgo, como hablamos anteriormente. Aquí podemos medir el flujo vascular con el ultrasonido y vemos las formaciones de las placas, cómo se van formando en algunas zonas. Miren esta placa aquí que se ha formado. Y cuando tenemos esta pérdida, esta solución de continuidad, que realmente no es una solución de continuidad. Fíjense, esta pérdida, pareciera que se perdió la pared, ¿no? Aquí se interrumpe. Realmente lo que hay es calcio aquí, y el calcio hace que rebote las ondas de ultrasonido, y prácticamente esta zona no se ve, no se visualiza. Ajá. ¿Qué compromete el endotelio glicocálix? Realmente las causas que causan ese compromiso de ese endotelio protector, esa capita protectora, es el cateterismo, la hipertensión, la dislipidemia, infecciones bacterianas, sobre todo como esos casos donde los pacientes presentan artritis. Cuando la artritis es infecciosa, generalmente eso puede ocasionar también migración y dañar el endotelio vascular. Aquí tenemos un ejemplo de esa acumulación de grasa a nivel del endotelio vascular que va limitando el paso del flujo de sangre. Fíjense que limita por este lado y solamente pasa por un solo lado.
Aquí tenemos una formación de una placa ateromatosa y pasando la guía para tratar de dejar el stent sembrado. Aquí empieza a ampliar el stent, ya soltando el stent, y fíjense el stent ya sembrado en el vaso sanguíneo, comprimiendo la placa y dañando el endotelio glicocálix. Estas lesiones producen, por supuesto, reduce el óxido nítrico, que es el que causa la vasodilatación. Al reducir el óxido nítrico, por supuesto, aumenta la tensión arterial. Porque si no causa vasodilatación, la arteria, mientras más rígida es, el flujo sanguíneo es mayor. Y entonces causa hipertensión. Entonces, entre los objetivos es restaurar el óxido nítrico. Incrementa el estrés oxidativo, ¿ok? Incrementa el paso de macromoléculas, como hablamos anteriormente, esas moléculas de grasa, LDL, al endotelio, aumenta la adherencia de plaquetas, incrementa la generación de trombos, incrementa la adhesión de leucocitos, diapédesis, pasando los monocitos que aumentan la aterosclerosis, y aumenta la producción de angiotensina, que eso ya es a nivel renal, induciendo vasoconstricción y agregación plaquetaria. Esos pacientes hipertensos que pasan 3, 5 años, díganme, los pacientes que no tienen un control adecuado de la hipertensión, son pacientes que en 3, 5 años terminan dañando los riñones por esa influencia de la angiotensina, justamente. Y por eso es que es la importancia de que el paciente que dice, no, mi tensión normal es 150/90, entonces eso no es normal para nadie. Eso no es normal. Esa es mi tensión normal. Exacto, pero eso no es normal. Yo soy así. Entonces los pacientes, cuando uno le coloca el antihipertensivo, que yo los invito a que lo hagan, porque tenemos que tratar de ayudar a los cardiólogos. A veces los cardiólogos se les tranca el serrucho, entonces tenemos que tratar de estudiar mucho esta parte para ayudar a bajar y normalizar las cifras de tensión. ¿Cómo? Aumentando el óxido nítrico, esas son cosas que podemos ir aprendiendo en el tiempo. Igualmente usando antihipertensivos y limpiando un poco las arterias con técnicas que vamos a hacer posteriormente. Las causas de la coronariopatía, entonces, estas son las que siempre brillan: inflamación, estrés oxidativo y la disfunción vascular inmunitaria. Al ingerir alimentos y ocasionar endotoxemia, se pierde el endotelio glicocálix. Es decir, hay una interrelación importante en lo que es lo que llamamos hoy en día la disbiosis con la pérdida del endotelio glicocálix. Cuando nosotros comemos y no hacemos ayuno, no le damos chance a que el endotelio glicocálix se repare. Entonces, para que se repare necesitamos 6 horas de ayuno. Ese es el objetivo, que lo vamos a ver posteriormente, de hacer ayuno. Uno de los objetivos, porque el ayuno tiene muchas bondades. Después vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense, la recuperación del endotelio tarda 6 horas. Entonces, si comemos continuamente, como antes hacíamos, que mandábamos a comer cada 3 horas, entonces no damos chance de que el endotelio se repare. Mark Houston es un autor espléndido, un norteamericano, sugiere realizar ayunos de 6 p.m. a 6 a.m., 4 veces por semana para regenerar el endotelio glicocálix. Él es cardiólogo y él tiene un libro donde habla mucho de este tema. El endotelio vascular es el punto de comienzo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, todos los pacientes hipertensos son pacientes candidatos a este tipo de terapias que vamos a aprender. Terapias de quelación, de bioxigenación, y cualquier paciente es susceptible de ser tratado siempre y cuando tenga este tipo de patología endotelial. El endotelio glicocálix tiene muchas funciones adicionales, esenciales para el mantenimiento de la salud cardiovascular, que por eso es la importancia de mantenerlo sano y de siempre mantenerlo restaurado. Esa es una de las importancias de hacer ayuno. Mantener un endotelio glicocálix sano es uno de los puntos más importantes para el tratamiento y la enfermedad y la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, hacer ayuno y usar algunos nutrientes que lo vamos a hablar posteriormente. Realmente el colesterol es un factor de riesgo para la enfermedad endotelial. Entonces, ahí es donde vemos, vale la pena colocar este tipo de estatinas para tratar de disminuir el colesterol si realmente puede no ser el factor de riesgo. Realmente el factor de riesgo vemos que son otros problemas. Cuando se trata de bajar el colesterol, aumenta el riesgo de demencia. Aumenta también, ya que el mismo lo utiliza el cerebro para funciones importantísimas. Incluso
para la construcción de las paredes celulares. Nosotros necesitamos construir hormonas, necesitamos tener hormonas. Sin las hormonas no podemos vivir. O sea, el daño a nivel orgánico, las hormonas en lo que la mujer entra en la menopausia, ustedes pueden notar, entra en la menopausia y empieza, todo se altera y empiezan los daños. Y porque las mujeres principalmente presentan cáncer cercano a la menopausia o después de la menopausia. Casuísticamente, sé que desde el punto de vista pediátrico, también hay cáncer en los pacientes infantiles, pero principalmente las mujeres presentan cercanos a la menopausia, donde hay tanta alteración, el cáncer, pues. Cuando han vivido una calidad de vida que no es la más adecuada, donde no han hecho actividad física, donde no corrigen esos desbalances hormonales, también presentan eso. ¿Qué pasa? Que hoy en día, desde el año 2002, se habló de un estudio importantísimo del control, de tratar de no hacer hormonas, de terapia de reemplazo hormonal, porque las hormonas que se usaban eran las hormonas sintéticas. Esto ocasionó que todos los ginecólogos ya decidieran no hacer más terapia de reemplazo hormonal y que la mujer se dedicara a vivir su menopausia. Esto sí afecta realmente la calidad de vida de la paciente. Afecta porque la mujer ya se queda prácticamente sin los controles cardiovasculares por las hormonas, y eso lo sabemos todos, porque las hormonas tienen un factor protector. Generalmente cuando a mí me llega una mujer de 40, 50, 55 años, 60, yo ni siquiera pienso en que tiene enfermedad endotelial. Es rara la mujer que todavía a esas edades, a menos que tenga condiciones preestablecidas, obesidad y otros problemas, diabetes, etcétera, es rara la mujer que en esas edades cercanas tenga hipertensión. Generalmente es el hombre. Cuando me llegan los pacientes, yo le hago un ultrasonido, si es hombre, generalmente el hombre de 40, 50 años ya tiene alteraciones en la íntima de las arterias. Si es mujer, rara es la mujer que lo tiene. Entonces, generalmente la mujer empieza a padecer de este tipo de enfermedad endotelial a partir de los 60 años. Entendemos que por la fisiopatología es una enfermedad que se va instalando progresivamente y tarda décadas. El hombre empieza antes y por eso es que a los 40, 50 años ya tiene la enfermedad endotelial. Y si ha tenido una calidad de vida muy alocada, ha comido lo que le ha dado la gana, ha vivido lo que le ha dado la gana, no hace actividad física, está gordo, diabético, entonces peor, porque son cosas que van sumando. Si fuma, peor. Entonces, definitivamente necesitamos hacer un control hormonal con hormonas naturales, hormonas bioidénticas, que es lo mejor. Eso lo podemos ver en otro módulo, pero es esencial para hacer un control adecuado de la parte hormonal. Por supuesto. También básicamente la presencia y la concentración de la testosterona y el estrógeno. Entonces, obviamente se ha visto que la mayor incidencia de mujeres con enfermedades cardiovasculares es después de la menopausia, porque ellas no tienen la protección que genera el estrógeno para mantenerle la integridad del colágeno del endotelio, porque el colágeno del endotelio es muy importante también para mantener la integridad de la arteria por dentro, de la íntima. Así es. Entonces, la enfermedad endotelial también tiene un factor de tipo hormonal muy importante, ¿me entiendes? Para mantener la integridad de la íntima y del endotelio. Y los hombres, a partir de los 40 años, bueno, ya la testosterona empieza en picada. Eso es uno de los factores. Sí, va en picada y entonces el endotelio va perdiendo la vitalidad. Eso es uno de los factores. Uno ve un paciente con daños endoteliales, empieza a presentar, la queja nuestra de los hombres es la disfunción eréctil. Cuando hay disfunción eréctil hay daño endotelial. Eso es la queja más frecuente del hombre. El hombre no se queja porque está gordo o porque está hipertenso, sino porque no se le para. Entonces, esa es la queja. Y eso se ocasiona principalmente, bien sea o falta de testosterona o la aromatización. La testosterona se aromatiza y forma más estrógeno. Eso nos causa ginecomastia, daños prostáticos y eso sigue avanzando. Los niveles de testosterona de un hombre de 40 años en la actualidad, ¿okay?, tienen un 20, un 30% menos niveles que un hombre de la misma edad hace 20 años. Pero porque estamos hablando de los disruptores hormonales.
Sí, depende también mucho del estilo de vida. Hay pacientes que se cuidan, que hacen actividad física y mantienen niveles de testosterona. Yo porque los mido. Yo mido los niveles de testosterona, mido los niveles de estrógeno, de progesterona, mido toda la parte del SHBG, que es la proteína transportadora. Y hay un grupo de pacientes que hacen actividad física y que han hecho toda la vida, que incluso a los 60 años tienen niveles normales, pero no es el común denominador. Generalmente el común denominador es el paciente que no se cuida, es ese paciente que tiene ya daños de la testosterona alterada, ya alteraciones, y mucho tiene que ver con eso. Por supuesto, eso influye también. Requiere entonces que exista una lesión del endotelio, factores mecánicos, químicos, físicos, como habíamos visto anteriormente, que liberan prácticamente citoquinas, dañan el endotelio, endurecen el endotelio por invasión de la capa media e íntima, y principalmente lo vemos manifestado en la hipertensión arterial. Generalmente vemos la formación de la placa ateromatosa, el colesterol, como les dije, son lipoproteínas de baja densidad las que transportan y que llevan los ácidos grasos y van acumulándolos sobre la lesión para tratar de repararla, pero como tenemos HDL bajo, entonces no logramos rescatar esos ácidos grasos para llevarlos de nuevo al hígado. Luego de la lesión, primero reciben calcio, que el calcio empieza a acumularse en las paredes. Ese calcio predominantemente viene de los huesos y de la dieta. Entonces vemos pacientes que tienen niveles normales de calcio, pero los niveles normales altos, 9.8, 9 y pico. Entonces son niveles que los ocasionan predominantemente la fuga de calcio óseo, y esto viene dado por también el mismo principio de la disbiosis. La disbiosis altera el paso, cuando nosotros comemos alimentos que contienen vitamina K1, nosotros necesitamos la vitamina K2, que es sintetizada a partir de la K1 por lactobacilos. Si se nos altera la flora bacteriana, entonces los lactobacilos se pierden. Entonces no logramos transformar K1 en K2, y la K2 es la que produce la osteocalcina, que es una capa a nivel óseo, que es la que protege para que no se salga el calcio. Entonces, si tenemos el K2 bajo porque hay disbiosis, porque tenemos los lactobacilos bajos, alterados, entonces no se forma suficiente vitamina K2. Y eso hace que empecemos a fugar. Esa es la principal causa de la osteopenia en mujeres y en hombres más adelante, pero en mujeres cercanas a la menopausia. La proteína C reactiva ultrasensible, que es la ideal para diagnosticar a los pacientes con resistencia a la leptina e enfermedad endotelial, que cuando es mayor de 1 es donde hay que preocuparse. La relación triglicéridos-HDL es una relación muy importante, porque a veces nosotros tenemos ese examen de laboratorio, pero no logramos definir realmente hay factor de riesgo en ese paciente. Tenemos un perfil lipídico y simplemente vemos si todo está normal o no. Pero hagamos esta práctica. Triglicéridos sobre HDL. Traten de ustedes mismos buscar algún examen de laboratorio suyo y hagan esta división. Triglicéridos entre HDL. Un marcador inflamatorio cardiovascular, sobre todo en pacientes obesos, debe ser siempre menor de 3, perdón. Si es menor de 2, mejor. Pero cuando ya está entre 3 a 4, indica inflamación inespecífica predominantemente a nivel del endotelio. Cuando es mayor de 4, ya hay una inflamación bien definida y marcada. Es decir, necesitamos hacer siempre esa relación para saber si el paciente tiene factores de riesgo. No ocasionamos un gasto importante, pero tenemos mayor medición del paciente. Aquí tenemos los cambios que ocurren en la medida que avanza la enfermedad coronaria. Vemos un vaso sanguíneo en la pared y vemos que el flujo interno es bastante grueso. En la medida que empieza a engrosarse el endotelio, empieza a reducirse esa luz de los vasos sanguíneos, y aquí ya está mucho más grueso y ya se empieza a formar una placa ateromatosa. Y hay cambios severos y hay una estenosis importante. Entonces, generalmente 95 a 99% de los casos están en estos rangos y solamente 1 al 5% presentan alteraciones severas. Pero son alteraciones que tenemos que diagnosticar. ¿En qué se basa la terapia Kellogg's? Si quieres podemos avanzar o como tú quieras. Porque ya está. Ok. Entonces,
hablamos ya de medicina ortomolecular, que la medicina es una disciplina que tiene como objetivo prácticamente prevenir, tratar enfermedades, ayudando al organismo a mantener el equilibrio bioquímico y el metabolismo de los nutrientes, de los micronutrientes, macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos, lípidos, y los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, antioxidantes, etcétera, que son necesarios para el cuerpo y que pueden encontrarse descompensados. Por ejemplo, si hay una obesidad y hay resistencia a la insulina, los oligoelementos que están alterados predominantemente, que causan ese desbalance en el receptor de la insulina, son vanadio y el cromio. Cuando se altera el cromio, se altera la función del receptor de la insulina y eso hace que el receptor GLUT4 no funcione. El transportador GLUT4 a nivel de la célula es el que transporta el azúcar y que es activado por el receptor de la insulina. Cuando la insulina se acopla, hace que se active el mecanismo. Si no tenemos suficiente cromio en el organismo, el receptor no puede trabajar porque tiene oligoelementos alterados. Más o menos lo mismo que ocurre con la tiroides cuando tenemos desbalance de algunos oligoelementos, como es el zinc y el selenio. Por supuesto el yodo. Pero el zinc y el selenio, sobre todo el selenio, donde tenemos unas selenioproteínas que son las que van a hacer trabajos para constituir hormonas tiroideas, si está alterado el selenio, vamos a tener una disfunción tiroidea y esa es la principal causa del hipotiroidismo. Desbalance del selenio y del zinc. Entonces, un paciente que tenga desbalance del selenio y zinc, hay que restituir selenio, zinc, molibdeno y el cromo y el cobre. El cobre porque principalmente cuando uno entrega zinc al paciente, aporta zinc, el cobre se altera. Entonces necesitamos ir restituyendo también el cobre. Entonces, dentro de la terapia de quelación, siempre tenemos que aportar estos minerales, estos oligoelementos, porque prácticamente la terapia de quelación va a atrapar también, no solamente atrapa el calcio, no atrapa el plomo, no atrapa mercurio también. Vinicio dice que no atrapa mercurio, pero sí tenemos herramientas para hacer que el mercurio salga del espacio. No, eso lo vamos a hablar, pero no te adelantes. Tenemos herramientas para hacer que salga del espacio extracelular y logramos atraparlo y sacarlo del organismo. Entonces, hay por supuesto algunos quelantes que sirven específicamente para esto, pero ya les voy a enseñar unas herramientas para lograr sacar el mercurio y también atraparlo e ir vaciando de metales pesados e inflamatorios, porque esa sería una de las causas también que producen este tipo de daños a nivel del endotelio vascular. Entonces tenemos dos terapias específicas con la Kelox, que es la quelación y la bioxigenación. El Kelox es el arte de combinar los beneficios de estas dos terapias, quelación con la terapia de bioxigenación. Entonces, ¿qué hacemos? Con la quelación vamos a ver que vamos a utilizar agentes quelantes. Hay ciertas controversias para el uso de los quelantes, como les dije en lo que leí de inteligencia artificial, y vamos a tener un mecanismo de acción específico con el cual vamos a ir potenciando la pérdida de metales pesados y finalmente del calcio que recubre los vasos sanguíneos que producen todos los daños que fueron nombrados anteriormente. La terapia de quelación es el uso terapéutico, como vimos anteriormente, que lo tiene que hacer un médico, tiene que ser monitoreado por el médico, porque estas son terapias que también tienen riesgo. Cualquier terapia tiene riesgo. Si nosotros hacemos una megadosis de vitamina C, podemos generar un riesgo al paciente. A mí me preocupa realmente, porque yo estoy viendo mucho en las redes que promueven mucho la oferta de que te hago megadosis de vitamina C por $50. ¿Y cuánto pones? 50 gramos. Ok. 50 gramos. Un paciente que tenga un problema oncológico, que le hagamos una megadosis de vitamina C con 50 gramos en la primera y le hacemos 2 sesiones semanales, le vamos a causar posiblemente una necrosis del tumor y esa necrosis va a arriesgar la vida del paciente. Entonces, esto no se puede hacer así. Entonces, no podemos hacerlo simplemente porque esto es un comercio y tenemos que usar este tipo de cosas para ganar plata. Eso es, le estamos haciendo daño a los pacientes. Es preferible hacer megadosis de vitamina C en pacientes no oncológicos y no arriesgamos a nadie. Hacemos 10 gramos a los pacientes, los beneficiamos
Entonces hablan mucho de que es una terapia antioxidante. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos dos tipos de terapia. Prooxidativas, ¿ok? Que logramos oxidación, y antioxidativas. Cuando vamos a usar una terapia antioxidante, podemos usar quelación, porque la quelación tiene efectos antioxidantes. Pero podemos usar bioxigenación, que tiene efectos antioxidantes. Pero podemos usar vitamina C por debajo de 10 gramos, si vamos a hacer dosis antioxidantes. Entonces vamos a disminuir procesos inflamatorios con no megadosis, sino dosis antioxidantes. Y tenemos una segunda terapia, que son las prooxidantes. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Para barrer células que no sirven. Por lo menos un virus entró COVID, mutó células. Las mutó, le modificó el ADN. Necesitamos limpiar esas células porque están mutadas. Entonces tenemos un paciente que queda en inflamación crónica por COVID. Entonces le hablamos que esto es un síndrome que está hoy en día, bueno, muy de moda. Entonces, ¿qué necesitamos hacerle a ese paciente? Limpiarle células que están dañadas. Que el ARN modificó el ADN de esa célula. Es una célula que mutó, que hubo mitosis ahí y necesitamos renovarla. Esa célula tenemos que hacerle megadosis de vitamina C. ¿Por qué? Porque con la megadosis, si es una sustancia prooxidativa que va a oxidar esa célula y la va a sacar del juego. Entonces vamos a sacar del juego células que ya están alteradas. Igualmente los procesos oncológicos. Entonces con los procesos oncológicos podemos usar megadosis de vitamina C, que la vitamina C en megadosis es citotóxico sobre la célula cancerosa específica. Es decir, que podemos lograr degenerar esas células oncológicas, esas células mutadas con mitosis y todo, con este tipo de terapia. La quelación también es antioxidante. Entonces podemos hacer quelación y bioxigenación como antioxidante. Entonces, un antioxidante específico en este tipo de pacientes con trastornos metabólicos es la quelación, es la bioxigenación, es la ozonoterapia, y podemos usar otras herramientas también. Entonces podemos usar la ozonoterapia, que va a promover esos 4 específicos como la glutatión peroxidasa, que son antioxidantes específicos, glutatión peroxidasa, la catalasa, todos los antioxidantes que se necesitan para evitar eso, que esos radicales libres nos afecten. Entonces podemos usar este tipo de terapias, ¿ok? Ustedes pueden alternar, bien sea quelación con bioxigenación, que es lo que a mí me gusta. Pero pueden hacer también, el que hace ozonoterapia, puede alternar quelación con ozonoterapia, bien sea por vía rectal o una autohemoterapia mayor. Eso sería una alternativa. Pero eso depende mucho del médico que esté manejando esto y la experiencia que tenga. Bueno, no, ya podemos parar aquí porque de aquí para adelante es la parte de quelación.